Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6:26 a.m. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Es el texto de la cuarta pregunta de la consulta popular que Daniel Noboa la puso el otro día en la red de X y que todavía no ha sido, digamos, calificada como tal, pero ya en el país se discuten algunas de estas inquietudes que el jefe de Estado ha dicho va a llevar a consulta popular. Estamos en contacto con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Ellos hacen un monitoreo de toda la gestión de los asambleístas. Me imagino se habrán dado cuenta de qué es lo que hacen unos, qué es lo que no hacen otros. En fin, ellos tienen todos los datos. El día de ayer, antes de ayer, estuve en la Asamblea Nacional haciendo la cobertura del juicio político y en realidad que uno se divierte también, se ve casos y cosas dentro de esa asamblea, gente que no atiende a los juicios políticos, que se ponen a conversar entre ellos, otros duermen, se levantan, comen, se ríen entre sí, en fin, y uno allí dice, qué calidad de asambleístas tenemos y elegimos, ¿no? No quiero orientar la respuesta de esta pregunta de la consulta popular hacia ningún lado, sino más bien hacer un análisis de qué se piensa desde quienes están permanentemente observando la acción del legislativo. Y Roger Celi es, digamos, la persona que dentro del observatorio también hace un seguimiento permanente. Así que esta pregunta que le hacen a la ciudadanía, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas? ¿Qué respuesta podría tener y con qué análisis? Roger, buenos días. Muy buenos días, Hernán. Un saludo a la ciudadanía también. Bueno, en este caso yo coincido contigo en el sentido de que la pregunta hay que analizarla más allá del sentido común y más allá de esta polarización que estamos viviendo actualmente, que no ha cambiado en gran medida. Y yo creo que la pregunta de fondo no es ¿quiere reducir el número de legisladores en el país? Sino yo creo que de fondo la pregunta es ¿usted está de acuerdo con reducir las posibilidades de participación política y representación? Más allá de las personas, si nosotros vemos y leemos de forma integral la propuesta de gobierno, va con dos cosas adicionales. La primera es la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos, así como el cambio en el método de asignación de escaños que ya se dio. Si sumas esos tres elementos, la reducción de escaños, porque básicamente es eso en el Parlamento, insisto, más allá de las personas, de los que no pueden expresar un discurso, el método de asignación de escaños cambiado, el cual podría dar lugar a que las organizaciones de alcance nacional tengan más posibilidades de llegar al Parlamento y con esto la reducción de posibilidades para organizaciones más locales o pequeñas. Y finalmente, pues, la configuración que se le quiere dar a la legislatura. Esos tres elementos dan lugar a que tal vez se esté pretendiendo que esta organización política, no pongamos nombres, que esté en el poder, tenga más posibilidades de tener mayoría en el Parlamento. Es una suerte de asegurar el futuro político de las organizaciones políticas más grandes. En este caso, incluso, la configuración puede dar a que una o máximo dos organizaciones políticas estén presentes en la legislatura. Es decir, lo que se buscaría de trasfondo es perennizarse en el poder con menor gente, pero ya con estas reglas nuevas que las van trazando. Claro, es una suerte de propuesta que excluye la participación política de otros actores. En este caso, si hacemos un análisis sencillo al respecto de el método de asignación de escaños nuevo, así como del financiamiento de las organizaciones políticas, es muy posible que organizaciones como Pachacutic, que ha tenido una participación, insisto, no hablemos de la calidad todavía, pero que ha tenido una participación importante en el Parlamento, primero 30 curules hace algunos años, luego fue disminuyendo, lo propio Creo, la Izquierda Democrática y demás.
tal vez estas organizaciones políticas tengan un poco más de dificultades para lograr acceder a Es posible que desaparezcan ahí hay incluso. una clave, y la clave son los recursos económicos, Hernán. Muchas organizaciones políticas posiblemente sí van a poder lograr romper estas barreras, porque de lo que se puede advertir en esta nueva propuesta de dinámica política del gobierno, porque es una propuesta general de dinámica política, es que tal vez no hay un techo para la inversión privada en las organizaciones políticas, y eso ya abre otra puerta a una discusión un poco más compleja al respecto de finalmente qué chequera va a lograr generar mayor participación política en el país. Ahora, esta estructura de asegurar el futuro de los partidos políticos que hoy nos gobiernan, digamos de los dos que son mayoría, ADN y la Revolución Ciudadana, ya está marcado, porque ya se aprobó el tema de la reducción de escaños y ya se aprobó el tema del financiamiento de los partidos y las campañas políticas. Es decir, esta pregunta de la consulta popular, digamos que gana el no. Ya está marcado el futuro de las organizaciones políticas que gobiernan. Claro, en este caso, con el cambio al método de asignación de escaños, así como la posible... Creo que ese podría ser el futuro de las organizaciones políticas, se queden sin recursos para, en lo ideal, Hernán, promover formación política, elegir mejores cuadros, formarlos y demás, así como participar pues desde las localidades de estas organizaciones políticas más pequeñas. Desde lo ideal, pues eso ya dejaría de suceder en los próximos años y estaría esta situación agravada, porque consideramos también que podría ser un agravante la reducción del número de escaños para la participación política de estas organizaciones. Eso no quiere decir, Hernán, que no sea necesaria una revisión y una optimización de la participación de innumerables organizaciones políticas, innumerables personas que tú bien lo comentabas al inicio del programa, no están haciendo un buen papel en el Parlamento. Y no solo es el dibujito, Hernán, no solo es pronunciar mal una palabra. Detrás hay cuestiones mucho más complejas que le afectan al país ya en materia institucional. El saltarse los procedimientos parlamentarios, el desconocer los pasos que hay que seguir para aprobar una ley, los pasos que hay que seguir para archivar un juicio político. Y lo que estamos viendo actualmente, Hernán, y con esto concluye esta parte, que es de fondo, más que de forma o de sistema, y es que el resultado de nuestra clase política es negativo, y más allá de atribuir este resultado al oficialismo, a la Revolución Ciudadana, o a las organizaciones o personas que han estado en el poder, hay que decirlo, la clase política nos ha dejado un resultado negativo, y que es evidente y que no se puede ocultar, y en las noticias todos los días tenemos situaciones en la cual la lógica es que la administración pública ha fallado y por tanto esa clase política ha fallado. Y yo digo, mañana tenemos más legisladores, mañana viene alguien que nos propone menos legisladores, que nos propone más financiamiento para las organizaciones, o que nos propone dividir el Parlamento en dos, en bicameral. La solución no va por ahí, Hernán, no es una solución de diseño institucional, es una solución que debe pasar por la administración pública, por las decisiones adecuadas en materia de presupuestos, por la generación de empleo, atracción de inversiones y demás. Pero desafortunadamente esa no es la mirada y el enfoque que se le está dando. Estamos atacando al eslabón más débil de la cadena, que es el diseño institucional y que es cambiable, es fácilmente cambiable en el país, pero no se está atacando el problema estructural que tiene que ver con ya otras cuestiones. ¿Es justo que a partir de hoy se puedan crear más partidos y que sus integrantes sean gente no capacitada? Perdimos, creo, la oportunidad de reformar el código electoral, ¿no? Sí, así es, perdimos esta oportunidad. Desafortunadamente estas reformas pues apuntaron de nuevo un diseño institucional a la medida de quien pues está en el poder de turno. Como es común en este país, no se piensa a nivel de Estado y de cambiar de fondo a las instituciones que no les están haciendo bien al país, en este caso los partidos políticos,
Al menos nosotros hemos identificado 3 problemas que son obvios, pero que hay que decirlo nuevamente y hay que insistir en ello. Y en primer lugar es pues que no hay militancia. Las organizaciones políticas, y es triste, ¿verdad? Porque si tú te das cuenta, incluso en la marcha del martes lo vimos, claro. Personas que se entiende están formadas en política, por eso están dirigiendo pues distintas instituciones de la administración pública, desconocían al respecto de lo que estaban reclamando. Es una muestra clara de que no hay un debate interno en las organizaciones políticas al respecto de lo que se quiere. Hay una suerte de, digamos, de lectura superficial de los problemas políticos del país, y por tanto las soluciones que se presentan y las alternativas que se plantean también son superficiales. Pero después de todo, Hernán, yo te puedo decir, más allá del comentario, digamos, más pesimista de esta conversación, y es que la mala política y el mal resultado también pasa factura. Y hay, digamos, en todo el mundo casos y casos de gobiernos que no han logrado un resultado positivo, y más allá de la buena imagen que puedan tener en su momento, se van desgastando y necesariamente van a tener que corregir sus decisiones políticas para generar mejores resultados. Entonces, ojalá y la política como tal, insisto, estamos hablando del país, no solo de una organización política, y la clase política como tal pueda ser más seria, más responsable, y pueda profundizar en el análisis de los problemas reales que tiene el país, y sobre todo en soluciones que sean más serias, más allá de si es constitucional o inconstitucional. Creo que por ahí, insisto, no va la discusión, porque, y te voy a dar un dato interesante, Hernán, que nosotros estamos levantando igual ya desde un punto de vista más académico. Comenzamos a revisar, porque han notado ustedes y quienes nos escuchan, que el discurso de los políticos es muy cuantitativo. Nos dicen, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional, y no solo esta, sino las últimas asambleas, hemos aprobado 50, 60, 70 leyes, y hay una suerte de competencia de quién aprueba más leyes. Y bueno, decidimos comenzar a indagar qué pasó con esas leyes, y sucede que al menos el 60% de esas leyes no cuentan con un reglamento o una operativización en política pública, y un porcentaje similar no cuentan con una asignación presupuestaria adecuada. De hecho, algunas leyes han reducido su presupuesto en más de un 80% para su implementación, como la ley para la prevención de la violencia contra la mujer. Y luego, si vas profundizando más, ves que la ejecución presupuestaria del Estado en los últimos años ha caído a niveles nunca antes visto. Entonces, claro, luego con esos datos tú te das cuenta de que posiblemente el diseño institucional como tal, y que haya más o menos legisladores, no es tanto la solución al problema de legislación y de política pública que tenemos. El problema es de otra índole, y creo que el ecuatoriano debe estar consciente de que el problema no está tanto en el diseño, en las personas, sino en la estructura conceptual de la política de este país. Y creería que se agrava con este tema de que en las leyes te meten de todos los temas, ¿no? Agregan un tema, agregan otro, les tratan de económica urgentes, en fin. Veamos qué resultado dan esas leyes, porque ya estamos observando que lo que han traído hasta el momento son división, polarización, responsabilidades no justificadas a organismos como la Corte Constitucional. Es decir, más allá del número de leyes, como bien anota nuestro invitado Roger Celi, es el efecto que esas causan. Ahora lo que vemos también es que esa fuerza de poderes dentro de la Asamblea Nacional, por la cantidad de asambleístas que tenemos, no permite, por ejemplo, establecer una agenda política que vaya acorde a las necesidades del país. Miraba el martes que estuve en la asamblea que un bloque quería hablar del tema de la salud y de los hospitales y de la crítica situación que viven los pacientes, los crónicos, pero al otro lado les interesaba el juicio a una vocal del Consejo de la Judicatura y ganar puestos allí en eso para políticamente manejar la justicia. Y entonces uno se pone a mirar esa asamblea y dice, Dios mío, o sea, aquí no hay prioridad. A unos les interesa una cosa, a otros les interesa otra cosa, y al final no hacen ni lo uno ni lo otro.
Sí, yo ahí advierto que se repite el problema de fondo que hemos visto en las últimas legislaturas, y es que no hay una visión país. Si tú le preguntas a uno u otro legislador, más allá de la ideología que puedan tener al respecto de impuestos, de salud, de derechos y demás, no se tiene, por ejemplo, idea al respecto del modelo económico que se quiere implementar en el país. A veces tú ves legisladores de derecha, por ejemplo, votando por más impuestos. Luego te preguntas, pues ideológicamente, ¿qué sentido tiene eso con su declaración de principios ideológicos como partido, su plan de trabajo? Y ves mucha incoherencia política al respecto de lo que se quiere hacer. Estamos frente a una política que se hace en torno a lograr mayorías, y es interesante, Hernán, ver por qué sucede esto de fondo. Y al menos yo veo dos cosas. La primera de ellas es que estamos en una suerte de campaña permanente, Ajá. en donde la administración pública, la legislatura y demás apuestan mucho a la comunicación política, pero yo creo que esa comunicación política y gubernamental tiene un límite y no pueden reemplazar de ninguna manera a la gestión pública y a la administración. Es decir, finalmente, si no hay resultados, si es que este país no mejora sus índices, si es que las malas noticias al menos cesan o se ven mejores resultados en la administración pública en distintas materias, la comunicación política va a tener finalmente un límite y se va a romper. El TikTok, la posición, digamos, política en la comunicación gubernamental, creo que va a verse como un cascarón vacío que no va a generar ningún resultado. Y te decía hace un momento, y con esto concluyo, eso pasa factura. Y creo que las organizaciones políticas deben estar conscientes de que si no logran resultados, y los resultados solo se logran con mejores decisiones en la administración pública, la comunicación política no les va a bastar para lograr generar una mejor percepción en la ciudadanía al respecto de su gestión. Con eso me quedo, Roger. Muchísimas gracias por los datos, por la información del Observatorio Legislativo frente a esta pregunta de la consulta popular que la ha anunciado el presidente Daniel Noboa en un posteo de X y que ya es pues motivo de análisis desde diferentes ópticas. Gracias a Roger. Buen día. Gracias, Hernán. Un excelente día.